Bueno, hemos llegado al último capítulo, el capítulo 10 de esta primera temporada. Vamos a tratar en este capítulo tres puntos que son los subconsorcios, las infracciones y la prehorizontalidad. Vamos por la presentación. Bueno, vamos a abordar ahora el primero de los temas que antes anunciamos, los subconsorcios. El subconsorcio es una creación virtual que se da en aquellos conjuntos urbanísticos, en aquellos complejos de torres, donde existe la posibilidad geográfica, edilicia, de separar distintas estructuras, dentro siempre de un mismo ejido, separar distintas estructuras que tengan algún grado de independencia. Se da generalmente, como decía, en los conjuntos de torres, donde puedo tener diferentes torres, con siempre una parte común. Puedo tener sectores destinados a otras cuestiones, por ejemplo, a cocheras, inclusive sectores de cocheras que alquilo a terceros, lo cual podría generar esto un subconsorcio diferente al de la torre o las torres, pero se plasma y se verifica muy claramente en lo que se llama conjuntos inmobiliarios, que son los country, los barrios privados, entre otros, donde ahí visualmente y geográficamente se pueden advertir las distintas estructuras subconsorciales, porque por la extensión de estos complejos geográficamente, uno los puede visualizar claramente. Por ejemplo, en un consorcio de propietarios, conjunto inmobiliario, puedo advertir una primera verificación de estructura edilicia destinada a empresa o destinada a comercios, luego ingreso al resto del country y me encuentro lotes donde cada lotista, cada propietario va a poder construir su casa de vivienda familiar. Puedo tener sectores donde se van a hacer construcciones de PH, por ejemplo, edificios o, por ejemplo, dormis o duplex, que también son PH, obviamente, pero que van a poder conformar un subconsorcio porque van a tener algunos tratamientos diferenciados. Ahora bien, ese subconsorcio va a poder contar con algunas estructuras también formales internas, como su subadministrador, su subasamblea y su subconsejo de propietarios. Ahora, no vamos a poder olvidar que existe como único ente jurídico el consorcio de propietarios. La otra cuestión es una virtualidad interna que es muy útil y sirve para justamente gestionar los distintos intereses dentro de una comunidad ampliada, pero bajo ningún aspecto genera responsabilidades solamente para un subconsorcio, lo que haga o deje de hacer, sino la totalidad del consorcio. Por eso es importante nunca olvidar que todo, en definitiva, lo que haga un subconsorcio, va a tener que tener en cuenta la responsabilidad que genera al resto. Y allí es que deba pasar todas las decisiones para que sean efectivas por una asamblea general, por un consejo de propietarios general y sobre todo por un administrador, representante legal general. Es muy útil para esto la creación de reglamentos de subconsorcio, que obviamente deberían estar, si uno lo arma originariamente con el edificio o con el conjunto inmobiliario cuando lo construye o cuando lo desarrolla, en el reglamento de propiedad horizontal. Ahí vamos a establecer derechos y obligaciones de cada subconsorcio, sin olvidar, como dije, que el impacto de cualquier cuestión tiene que ver respecto del total. Así que bueno, esta es una virtualidad que ya se venía dando en algunos casos históricamente, sobre todo en los conjuntos más modernos, en los grupos de torres más modernas, pero que no estaba receptado por la ley 13.512 y generalmente tampoco por los reglamentos. Hoy el Código Civil y Comercial lo establece como una figura virtual a crear dentro de la comunidad consorcial. El segundo de los puntos tiene que ver con las infracciones. Para esto, para poder un poco ser más o menos, vamos a ir a una recreación para entender un poco lo que nos pasa cuando pretendemos no cumplir las normas que tenemos que cumplir como propietarios. Vamos a verlo. Esta mujer está sonita loca, esta mujer. ¿Cómo me hacen renegar? ¿Cómo me hacen renegar? ¡Ay! ¿Dónde el teléfono? Dios, ¿dónde lo habré metido? ¿Hola? Sí, buenas tardes. Por favor, con la señora Tota Alvarejunte de la Administración de Respuesta Veloz. ¿Sí? ¿Quién habla? Doña Tota acá, Marejonte.
Bueno, señora Marijonte, ¿cómo le va a usted? Bueno, menos mal que puede hablar. Mire, la molesto por lo siguiente, a ver cómo se lo digo para que no suene mal. Me hicieron un mail con una foto de la hermosa obra que usted está haciendo en su terraza. ¿Usted se acuerda que tuvimos una asamblea donde usted nos pidió un punto de orden del día? Usted fue tan amable de explicarnos a toda la comunidad. La asamblea le votó en contra. Sí, en contra de su pretensión. Luego de eso tuvimos una etapa post-asamblearia donde las personas ausentes podían convalidar o no esa decisión en contra, con lo cual podría haber invertido esta decisión. Y toda la comunidad del consorcio que hizo que usted no podía hacer la obra. ¿Qué está pasando, señora Álvarez Conte? Usted está haciendo la obra. Es muy complicado, ¿me entiende? Le quedó hermoso, eso sí. Veo que hay un living, me comentó el encargado, que tan amablemente me envió la foto, que a usted todavía falta la parte del quincho, parrilla y todo, pero lamentablemente yo voy a tener que hablar con el doctor Castro para sacar una carta de documento en día a la fecha, intimándole a que cese totalmente la obra, porque es una obra clandestina, una obra que no está aprobada, aparte es más grave, señora. Usted es miembro integral del Consejo de Propietarios. ¿Cómo va a ser esto? Usted tiene que ser el sheriff del pueblo, no el que roba el banco, ¿me entiende? Dígame, ¿usted lo habló esto con su nieto Jorgito, que es un abogado de experiencia sublime en la materia? Bueno, sí, sí, en realidad usted tiene razón, señor administrador, pero la verdad, mire, yo no le pregunté a propósito a usted, porque imagínese, yo sabía que usted me iba a decir que no, así que por supuesto no quise preguntarle, pero usted tiene que entender, yo la obra la necesito, porque a mí no me viene nunca a ver a casa, no viene Laurita, que es la mujer de Jorgito, que no me quiere, pero bueno, con los chicos, si yo tengo una parrilla, una cosa, van a venir, aunque sea por conveniencia, ¿vio? Y bueno, yo me lancé a hacer la obra, ¿qué me puede pasar? La verdad, tengo que hacerla, es necesario. Sí, yo lo entiendo, señora. Discúlpeme, pero estoy realmente un poco ofuscado, por no decir enojado, pero es inadmisible lo que usted me está comentando. Yo le intimo y le invito a que cese de inmediato las obras. De hecho, el encargado no le va a dejar ingresar más elementos de construcción. A Washington, si lo agarra, vamos a denunciarlo también. Y le voy a pedir, por favor, que me permitan el día de mañana asistir a su vivienda para inspeccionar la situación, para ver si tenemos algún compromiso estructural y, por favor, tratar de dar esto un término medianamente feliz. Recuerde, usted es consejera, señora Álvarez Conti, por favor, le ruego que mañana me reciba, por favor, en su casa. Bueno, bueno, sí, ¿cómo no, señor administrador? Yo mañana lo espero a la mañana, si quiere, inclusive lo puedo esperar a desayunar con todo gusto, pero lo charlamos y de paso le muestro, está hermoso quedando. Bueno, nuestro último tema, la prehorizontalidad. Un tema que no termina de arrancar, pero que tenemos que mencionarlo porque lo establece la ley como un sistema. Es el sistema que va entre el sometimiento a un proyecto de desarrollo constructivo que hace el titular de dominio de una tierra hasta que genera el pH, la propiedad horizontal, crea la propiedad, la hace nacer. Eso es lo que se llama prehorizontalidad. ¿Qué se incluye en ese periodo? Todos los contratos que se celebren entre las partes, o sea, entre el desarrollador, titular original de la tierra, y los eventuales futuros adquirentes de una unidad funcional, todos esos contratos preparatorios o contratos concretos que se realicen hasta tanto tenga el pH van a estar incluidos en este periodo de prehorizontalidad. El desarrollador tiene una obligación importante, y ahí es donde decíamos que no se termina de cumplir, que es la toma de un seguro. Ese seguro, creado por la ley, tiene por objeto justamente cubrir las eventuales contingencias que le resulten perjudicial al adquirente de otra cosa, de no otra cosa que un proyecto. Esa persona está comprando básicamente una idea, está adquiriendo un derecho a ser titular de dominio en el futuro de una unidad funcional que algún día van a hacer y que me la va a tener que hacer nacer ese desarrollador. El desarrollador tiene que tomar este seguro. Ese seguro va a cubrir estas contingencias que yo pueda tener, por ejemplo, porque se frustre la operatoria y yo, habiendo puesto dinero, no logre recuperar lo puesto porque, por ejemplo, hubo una falencia en el proceso. Entonces, este seguro me va a permitir a mí recuperar los montos abonados más una retribución a modo compensatorio, una suerte de interés. En el caso de que tengo la prehorizontalidad, porque esto es una cuestión de hecho, se genera este estadio de prehorizontalidad por el propio desarrollo del proyecto, pero en el caso que el desarrollador no tome este seguro, le va a privar a él de exigirle al comprador todo
sus obligaciones pendientes de cumplimiento al comprador. Salvo, las va a poder exigir solamente en el caso que él como desarrollador haya cumplido con todas sus obligaciones. O sea, habiendo cumplido con él y yo nada tener que reclamarlo, entonces sí, podrá él empezar a reclamarle al comprador si es que no tuvo el seguro. Lo que no implica que el comprador, si no existe el seguro y aunque haya cumplido con sus obligaciones, pueda reclamar. Habrá que ver en ese caso qué es lo que puede reclamar. Bueno, hay exclusiones, o sea, situaciones en las cuales no debe cumplirse o no debe establecerse esta estructura de prehorizontalidad. ¿Cuándo es esto? Cuando la constitución del PH resulta de la partición o de la liquidación de comuniones de bienes o cosas de personas jurídicas. También sobre los inmuebles del dominio privado del Estado. También sobre construcciones con financiamiento o fideicomiso de organismos oficiales. Y por último, por construcciones con financiamiento de entidades financieras especialmente certificadas por el organismo de control, si es que ese organismo va a ser el que va a terminar firmando el contrato ulterior. Bueno, llegamos al final de este largo camino. Capítulo 10 terminado y con esto la primera temporada. Estamos acá porque obviamente ustedes nos han acompañado, nos han dado like, me gusta y nos han seguido por las redes sociales. Por lo tanto, nos alienta para una segunda temporada que inicialmente habíamos propuesto como un proyecto. Esta segunda temporada va a abordar lo que se llaman conjuntos inmobiliarios, countries, barrios privados. Así que bueno, en breve le estaremos informando cuando tengamos este lanzamiento para que ustedes puedan seguir acompañándonos. Nos vemos en ese momento, ¿eh?